Muy buenas tardes para todos. Es un gusto para mí, el doctor Alfonso Rodríguez Morales, presidente de la Sociedad Latinoamericana de Medicina del Viajero, dar inicio a este webinar con el cual arrancamos los webinars de este año 2024. Vamos a tener un webinar por mes de diferentes temáticas de interés. En este caso, el día de hoy vamos a tener el webinar sobre zoonosis bacterianas y viajes. Tenemos dos importantes conferencistas, el doctor Wilfrido Coronel, de acá de Colombia, el cual nos va a hablar de leptospirosis. Luego vamos a tener al doctor Edgardo Moreno, el cual nos va a hablar de brucelosis. Y nuestra primera charla va a ser justamente a cargo del doctor Wilfrido Cornell, que ya se encuentra acá con nosotros. El doctor Wilfrido Cornell es ampliamente conocido en el medio, es pediatra infectólogo, PhD en medicina tropical, es docente de la Universidad de Cartagena, en Colombia, y es miembro de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, de la Asociación Colombiana de Infectología y su comité de medicina tropical, zoonosis y medicina del viajero, y es miembro también de la Sociedad Colombiana de Pediatría, entre otras sociedades. Bienvenido, doctor Wilfrido. Entonces, vamos a dar inicio con la presentación del doctor Wilfrido Coronel, que nos va a hablar sobre leptospirosis. Doctor Wilfrido Coronel, ¿puede proyectar? Muy buenas tardes. Ahí sí ve mi presentación, ¿no? ¿Sí la está Se viendo? está viendo, pero no la estamos viendo todavía en modo de proyección. En modo de proyección. Dios. A ver. Voy a dejar de presentar y nuevamente a compartir. Se me avisa si ahorita. Espérenme. Sí, adelante, doctor. Ahora sí. Sí, Listo. perfecto. Adelante. ¿Y ahí sí está pasando? Sí. Sí, está pasando. Listo, listo. Bueno, entonces muy buenas noches a todos los que están conectados en este espacio el día de hoy. Pues vamos a hablar algo de leptospirosis, sobre todo la parte actual de lo que se está presentando en ciertas partes del mundo, que es la leptospirosis severa en algunos casos. Y bueno, vamos a tocar algunos tips al respecto. No tengo ningún conflicto de interés para esta charla. Y empiezo con esta diapositiva diciéndoles que el paciente se enferma de lo que el médico sabe. Eso lo traigo a colación porque dentro de la parte de leptospira, ustedes se acuerdan que es un cuadro clínico, es una patología que se asemeja a muchas otras del trópico y realmente necesitamos afinar un poco lo del diagnóstico para poder determinar que el paciente tenga leptospira, pero muchas veces en nuestro trópico los pacientes pueden estar coinfectados, no solamente tener leptospira, sino que también pueden tener dengue o pueden tener malaria y leptospira o dengue y leptospira o salmonela y leptospira. Entonces por eso muchas veces si nosotros no estamos cautos sobre eso, vamos a pensar que el paciente tiene un cuadro clínico y resulta que va a tener es otra patología. Entonces por eso mi enunciado de que el paciente se enferma de lo que el médico sabe. Si usted no piensa en esta patología, no la va a diagnosticar. Les empiezo comentando este paciente. Es un paciente que si ustedes pueden ver en su parte izquierda de la diapositiva, ven que estaba en la unidad de cuidados intensivos con un toldillo. Inmediatamente que nosotros lo vimos con un toldillo, lo que usted se imagina es que este paciente tiene un dengue y está en la unidad de cuidados intensivos. Pero si ustedes ven en la parte superior de la diapositiva, ven que sus signos vitales está taquicárdico y el paciente está con una presión arterial con una media menor, a veces de 60, 65, y el paciente presentaba un dolor abdominal como ustedes lo pueden ver. A la palpación por parte del residente de medicina crítica, mire cómo se queja de dolor abdominal. Este paciente es un paciente de 53 años que se abordó inicialmente como un paciente con dengue y dengue grave. Y miren que ingresó a la unidad de cuidados intensivos con 5 días de evolución,
con un dolor abdominal de moderada intensidad, referido casi de 8/10 en la escala del dolor, asociado a picos febriles, vómitos, mialgia, artralgia, cefalea, y el día que ingresó tenía deposiciones melénicas. Prácticamente podía ser un cuadro de dengue u otro tipo de patología que pueden ser muy similares. Miren que los leucocitos estaban en 25.400. Cuando uno empieza a mirar esto, inmediatamente dice uno, si la sospecha es dengue, dengue con leucocitosis realmente no es dengue. O si es dengue, es un dengue con una coinfección bacteriana o el paciente está en un choque cardiogénico por dengue. Sin embargo, estaba la sospecha de dengue, pero acuérdense que dengue no cursa con leucocitosis. Pero además de eso, miren que la hemoglobina estaba en 10.1, 10.2, no estaba hemoconcentrado, y las plaquetas sí estaban bajas en 41.000. Miren que las bilirrubinas totales estaban en 8, a expensas de la directa en 5.6, y ahí uno empieza a juntar cosas. Al dengue no le gusta tanto el hígado, pero si le gusta el hígado aumenta mucho más las aminotransferasas. En cambio, la leptospira le gusta el hígado, pero aumenta mucho más la bilirrubina y a expensas de la directa. Pero además de eso, miren que tenía una creatinina en 1.94. Entonces el paciente tenía varios compromisos abdominal, estaba hemodinámicamente inestable, con una leucocitosis, una plaquetopenia, no estaba hemoconcentrado, con las bilirrubinas elevadas a expensas de la directa. Miren además de eso, que el paciente se tornó inestable, ameritó ventilación mecánica, soporte vasopresor. Miren cuánto soporte vasopresor ameritó. 5 vasopresores, noradrenalina, vasopresina, dobutamina, azul de metileno y levosimendan para poder mantener al paciente dentro de un estado hemodinámico estable. Y además de eso recibió soporte renal. Tenía una albúmina normal, pero miren, la CPK estaba en 5.511. Y este paciente, todo lo demás que estábamos pensando fue negativo y tuvo leptospira IgM positivo y posteriormente test de aglutinación microscópica más positivo. Este paciente tuvo una leptospirosis severa. Miren la imagen con un compromiso de las extremidades que uno decía probablemente puede ser por el vasopresor, pero resulta que ahorita les voy a mostrar otras imágenes de una paciente en México y miren el compromiso que tuvo de isquemia y lesiones púricas prácticamente en las extremidades tanto de las manos como de los pies. Ese es un caso que tuvimos de una leptospirosis severa y este caso está publicado en una revista mexicana de alta médica y es un caso de una mujer mexicana con 3 meses de evolución de artralgia, astenia, fiebre, diarrea y disnea. Tenía antecedentes de viaje, sobre todo en la parte norte de México, contacto con animales, hacía natación e igualmente contacto con agua. Y miren también el compromiso a nivel de las extremidades con equimosis y petequias en las extremidades, pero tuvo una leucocitosis, como ustedes lo pueden ver, con una plaquetopenia marcada y unos test de aglutinación microscópica positivos, o sea, y un compromiso posteriormente multisistémico. Entonces la leptospira, como uno antes pensaba que de pronto se podía presentar en una forma muy leve o asintomática, que es la mayoría, estamos viendo que hay presentaciones realmente severas. La leptospira, como muchas patologías del trópico, afectan estos países que tienen muy bajos ingresos, pero que realmente aportan la mayor mortalidad. La leptospira está dentro de las patologías olvidadas, como ustedes lo pueden ver. Ustedes ven aquí todas las causas de muerte en el mundo. Ustedes ven que VIH es una de las mayores, las infecciones respiratorias y tuberculosis son otras, pero miren que dentro de las patologías olvidadas están la mayoría de las patologías del trópico, incluyendo leptospira, incluyendo malaria, incluyendo dengue, fiebre amarilla. Entonces la leptospira es una de las patologías olvidadas en el mundo, pero que prácticamente tenemos que hacerla más visible cada vez. La leptospira, como ustedes lo saben, es una zoonosis. Igualmente es una espiroqueta, se comporta como un bacilo gram negativo porque tiene lipooligosacáridos, pero miren que es a veces difícil verla, a veces difícil detectarla, a veces es muy difícil cultivarla. Entonces, por eso la sospecha clínica y la parte de biología molecular es fundamental para el diagnóstico.
una parte de Colombia, así como en cualquier otra parte del mundo, vemos que en Colombia a partir del 2020, ahorita les voy a mostrar el 2023, venimos con un aumento de los casos. Miren, en el 2020, 1.255 casos, en el 2021, 2.269, en el 2022, 3.000 casos, ¿de acuerdo? 3.500 casos. Y esta es la ciudad donde yo estoy ahorita presentándoles esta charla, Cartagena, en el cual cada vez tenemos mucho mayor cantidad de casos por igualmente algunas zonas que tenemos como las que les estoy mostrando. Esta es una zona del sur, suroeste de Cartagena, contacto con agua igualmente no potables, igualmente con mucha basura, mucho roedor. Y miren que en el 2023 hasta 779 casos hubo un descenso en la notificación de los casos, pero Cartagena fue una de las ciudades con mayor cantidad de casos en el 2023. Esta diapositiva lo que quiero representar es que es muy difícil y a veces necesitamos, por ejemplo, al doctor House para que nos ayude en el diagnóstico de un paciente con un síndrome febril en el trópico y poder determinar si tiene malaria, dengue, leptospira o qué es lo que tiene. Para el diagnóstico de malaria y de dengue y de leptospira es importante primero la parte clínica. Pero acuérdense ustedes que desde el punto de vista diagnóstico necesitamos algunas herramientas, como cuáles, por ejemplo, PCR, que no todo el mundo tenemos, o reacción en cadena de la polimerasa, cultivo que no todo el mundo tiene para leptospira y es difícil cultivarla, pero la mayoría utilizamos serología. Y ahorita vamos a ver la importancia de la serología y realmente cuál es el valor de la serología. Y en algunas otras ocasiones tenemos que hacer gala de buscar la leptospira en otros lugares como en orina o en materia fecal, igualmente por intermedio de ciertas pruebas como PCR o cultivo. Y miren la sensibilidad y la especificidad de la PCR, que tampoco no es que sea muy alta. Lo que les quiero mencionar es que lo que más utilizamos en la mayoría de los países latinoamericanos son las pruebas rápidas, ¿de acuerdo? O las pruebas por inmunocromatografía. Y lo que les quiero resaltar es que las pruebas de inmunocromatografía o las pruebas rápidas para leptospira, con todo el respeto, pero es un concepto personal en el cual yo creo que deben de pasar a segundo lugar. Las pruebas rápidas, las pruebas por inmunocromatografía, ni diagnostican ni confirman leptospira. Es decir, si sale positiva, no le confirma leptospira y si sale negativa, no se lo descarta. Miren la sensibilidad y la especificidad que muchas veces no llega ni al 70% en algunos. Este es uno de los más usados, que es este test que está aquí de leptospira. Y miren el valor predictivo positivo, más o menos 70%, pero miren el valor predictivo negativo, 56% en la mayoría de los casos. Esta es una de las pruebas más usadas. Pero miren el área bajo la curva de estas pruebas. Quiero mostrar el área bajo la curva de las pruebas rápidas por inmunocromatografía. Menos del 0.7, o sea, tiene un área bajo la curva menos del 70%. Entonces, basarse en el diagnóstico de descartar leptospira, confirmar leptospira por intermedio de las pruebas rápidas o por inmunocromatografía, realmente es un desafío. Entonces, muchas veces lo que necesitamos es realmente confirmar que esas pruebas que salieron o negativas, como lo ven acá de este lado, o positivas, se tienen que confirmar. Y eso muchos de los países no tenemos a la mano esas pruebas confirmatorias rápidamente. La mayoría hay que hacer pruebas confirmatorias a los 10 o 14 días, ¿de acuerdo? En la etapa de convalecencia, donde muchas veces o el paciente no está o el paciente se fue a otro lugar, es decir, o se murió o se fue a otro lugar. Y muchas veces quedamos sin diagnóstico confirmatorio. Muchas veces y en muchos países no se utiliza el test de aglutinación microscópica porque no se dispone. Entonces las pruebas de confirmación para leptospiras a veces no es tan fácil realizarlo. Este test que les voy a mostrar aquí, que es un BioFire, es una PCR múltiple o le llaman prueba febril o PCR o marcador febril. En este momento no todos los países lo tienen, Colombia no lo tiene, solamente hasta el año pasado lo tenían las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Y es una PCR múltiple en el cual usted puede determinar malaria, leptospira, chikungunya, dengue en una sola prueba. Y lo que miramos es que
se hicieron estudios en pacientes de más de 18 años, pero también incluyeron a pacientes entre los 6 y 18 años. Y estos fueron más o menos 1.900 pacientes en más de 4 países africanos, en 2 sitios de Estados Unidos, en Tailandia, en Camboya, en Ghana, en Honduras, en Perú. Y lo que demostraron era que podíamos determinar chikungunya, dengue, sus 4 serotipos, leptospira o plasmodium, o sea, toda la variedad de malaria. Y aquí lo que les quiero mostrar para dirigirnos a leptospira es que de acuerdo a la epidemiología, así van a dar los resultados. Miren que es más contundente encontrar leptospira en Centro o Suramérica, o sea, eso es un test adecuado para ellos, o igualmente en el suroeste asiático. En África no es tan contundente, no es tan frecuente, pero sí en África es mucho más frecuente la malaria. Entonces es un test que próximamente ojalá lo podamos tener y parece que este año lo podamos tener en algunos países latinoamericanos, que es una PCR múltiple o le llaman panel de fiebre, en el cual podamos determinar todas estas patologías. Y miren, igualmente la sensibilidad y la especificidad casi del 99 al 100% para todas estas patologías, chikungunya, dengue, leptospira y malaria. Eso es algo que les quiero mostrar con relación a cómo uno puede diferenciar un poco leptospira de ciertas otras patologías, como cuáles. Es muy similar leptospira, hantavirus, dengue y fiebre amarilla, tanto desde el punto de vista de su cuadro clínico como sus paraclínicos. Entonces, miren que leptospira puede producir un cuadro febril bifásico, así como fiebre amarilla lo puede hacer. Pero la leptospira es una cefalea mucho más frontal retroorbitaria, pero el dengue también lo puede producir, muy similar. Miren que la leptospira hay mucha más altromialgia, es mucho más contundente el dolor muscular, aunque el dengue lo puede hacer, aunque hantavirus lo puede hacer, pero ya ustedes saben que si tienen un paciente con mucha altromialgia, tienen que pensar un poco más en leptospira. Miren que el dolor abdominal es mucho más frecuente que en hantavirus, no es tan frecuente en leptospira, ¿sí? Pero miren que, por ejemplo, la ictericia es mucho más frecuente en leptospira y es a expensas de la bilirrubina aumentada, a expensas de la bilirrubinemia directa. No hay aumento de aminotransferasa como tan marcado como en el dengue, para que ustedes empiecen a mirar. Miren que hay más leucocitosis, es muy similar que hantavirus, aunque decimos que en Colombia no tenemos hantavirus, pero lo más probable es que también tendremos. Pero miren que leptospira, a diferencia de dengue, leucocitosis y dengue, leucopenia. Miren que las plaquetas pueden estar bajas igual que cualquier otro como hantavirus o dengue. Y la otra parte donde uno puede diferenciarlo son las aminotransferasas. En leptospira puede haber un aumento de las aminotransferasas, pero no es tan contundente como en las otras patologías, como por ejemplo en dengue, en hantavirus. En leptospira es más aumento de las bilirrubinas a expensas de la directa. Y el compromiso renal que se puede presentar en cualquiera de las 4, ¿sí? Ya ustedes lo ven. No hay aumento, no hay hemoconcentración en leptospira, así como si lo hay en hantavirus y en dengue. Entonces, una manera uno poder diferenciar dengue, hantavirus y leptospira. Dengue y hantavirus producen más hemoconcentración, leptospira no produce hemoconcentración, leptospira y hantavirus producen más leucocitosis, dengue no produce leucocitosis sino leucopenia. Y entonces miren que para el diagnóstico es diferente en cada una de estas patologías. Todos conocemos estas etapas de la leptospira. Hay una etapa leptospirémica que a veces es difícil de determinar y que puede tener un periodo previo de incubación entre 1 a 10 días, algunos dicen hasta 20 días. Aquí es fundamental la toma de las muestras, sobre todo la PCR, que muchos no tenemos. Pero miren que después hay una invasión a ciertos órganos que uno lo puede encontrar. Es mucho más frecuente en la segunda etapa o en la segunda semana de la infección, encontrarlo en la orina, ¿de acuerdo? Igualmente, ya podíamos tener aquí en la segunda semana los títulos de anticuerpos o la serología que pueden ser positivas. Acuérdense que estas patologías, tanto el dengue como la leptospira, como la salmonela, a la segunda semana se complican si uno no hace un diagnóstico adecuado. Entonces miren que la serología puede ser positiva en la segunda semana, así como también, por ejemplo, el dengue entre el quinto al sexto día. Y miren que, por ejemplo, para poder determinar y encontrarlo en ciertas secreciones o líquidos o tejido, de acuerdo también a las diferentes fases.
En la fase leptospirémica uno puede encontrar la leptospira en sangre, a veces se puede encontrar en líquido cefalorraquídeo, pero es mucho más frecuente a la segunda o la tercera semana. Y entre la segunda y tercera semana podemos encontrarlo en la orina, aunque no es, los humanos no son reservorios crónicos de leptospira, así como son los animales, por ejemplo. Dentro del espectro de la enfermedad, acuérdense que hay dos espectros, un espectro anitérico y un espectro itérico. El espectro itérico es donde ustedes más conocen el síndrome de Weil o enfermedad de Weil, que se puede presentar entre un 5 y un 10%, donde hay una presentación grave con un compromiso multisistémico rápidamente progresivo, que muy poco lo vemos, gracias a Dios, pero que se presenta frecuentemente en algunas áreas de nuestros países, y eso está asociado a una mortalidad entre el 5 al 15%. La mayoría de lo que vemos son leptospiras anitéricas, en las cuales algunos son asintomáticos, otros no, y esta fase anitérica tiene dos fases, una fase aguda y una fase tardía. La mayoría son síntomas leves o asintomáticos, la mayoría de los casos. Y esta es una de las presentaciones que ustedes más frecuente pueden ver en la leptospira anitérica en la fase aguda. Más o menos lo más común que se presenta es fiebre, mialgia, sobre todo dolor en las pantorrillas o en los gastronemios o en la región lumbar, cefalea frontal como muy similar al dengue, y algunos otros síntomas, por ejemplo, como vómito, diarrea o dolor abdominal, como lo presentó el paciente que les mostré, o artromialgias o igualmente odinofagia. Y dentro de la parte semiológica, aunque muchos decimos que la ictericia o la inyección conjuntival es patognomónica de la leptospira, no es tan patognomónica de la leptospira, la pueden presentar muchas otras patologías, pero puede haber una hiperemia conjuntival bilateral que muy poco se presenta en dengue. Hay una hepatosplenomegalia, también puede haber adenopatías, puede haber de presentación y un ras maculopapular. Todo eso dentro de la presentación de la leptospira anitérica. Y dentro de los laboratorios, como les mencioné anteriormente, leucocitosis más que leucopenia, no se presenta leucopenia, sino leucocitosis, con neutrofilia, puede haber trombocitopenia, puede haber anemia, hay aumento de las bilirrubinas, las aminotransferasas están elevadas, pero no tan elevadas como en el dengue, hay aumento de la CPK, ¿sí? Casi en el 50% de los pacientes, y en el parcial de orina usted puede haber alteración en el parcial de orina, sobre todo en la segunda semana de la enfermedad. En la fase tardía de la leptospira anitérica pueden haber ciertas complicaciones, ¿de acuerdo? Como por ejemplo compromiso ocular de uveitis o compromiso meningio, meningitis aséptica, sobre todo en una segunda o tercera semana, y mucho más es por complejos inmunes. Entonces estas dos complicaciones, ¿sí?, de uveitis y meningitis aséptica se presentan en una fase mucho más tardía y puede presentarse la misma sintomatología como un cuadro de meningitis. Habría que sospecharlo. En la enfermedad de Weil, como todos lo sabemos, se presenta en la leptospirosis itérica, es una presentación fatal, entre el 5 al 15% de la presentación. Hay un compromiso renal importante, hepático, pulmonar, cardiovascular y hematológico, o sea, un compromiso multisistémico. En el compromiso hepático ustedes pueden ver que hay un aumento de las bilirrubinas, sobre todo a expensas de la directa. Acuérdense, a expensas de la directa, no es tanto de la indirecta. Las aminotransferasas pueden estar normales, en algunas ocasiones puede estar un poco elevada, pero no es lo patognomónico. Lo patognomónico es el aumento de las bilirrubinas a expensas de la directa. Dentro del compromiso renal puede haber igualmente una lesión renal aguda, hay hipocalemia, hiponatremia, hay una rhabdomiolisis, acuérdense la CPK tan elevada. Y en la parte pulmonar ustedes pueden encontrar hemorragia pulmonar o infiltrados pulmonares con edema pulmonar, que eso es lo que lo asemeja un poco a hantavirus. El dengue no le produce tanto compromiso pulmonar, excepto que haya un derrame, igualmente haya líquido a nivel pulmonar, pero no es lo tan frecuente en dengue, es mucho más el compromiso a nivel abdominal. Y en cardiovascular, acuérdense que puede haber miocarditis o falla cardíaca, y el hematológico trombocitopenia con coagulación intravascular diseminada. Y esa es la parte de la leptospira severa, que es uno de los cuadros que estamos viendo en estos momentos en algunos pacientes asociados a una mayor mortalidad. Miren que en la parte izquierda, que lo estoy mostrando en la parte verde, a diferencia de la roja, es una leptospira, una presentación leve o asintomática. Y lo que quiero que ustedes miren es que hay
un equilibrio entre la parte proinflamatoria, igualmente entre la parte antiinflamatoria. Eso quiere decir que hay un equilibrio entre estas dos interleuquinas, sobre todo la 10 y el factor de necrosis tumoral alfa. Eso es lo que está ahorita en boga, en el cual si hay un desbalance con una mayor proinflamatoria, una respuesta proinflamatoria, sobre todo mayor interleuquina 10 y sobre todo factor de necrosis tumoral alfa, el paciente va a tener un desenlace fatal, una leptospira severa, con un compromiso multisistémico, como ustedes lo ven aquí, y puede llegar a la muerte entre más o menos el 5 al 10%. Y esto es lo que se ha catalogado como la tormenta de citoquina en leptospira, que antes no lo ventilábamos de esta manera. Y si hay una tormenta de citoquina con un desbalance desde el punto de vista de la respuesta inmune, ustedes lo que van a ver es un compromiso realmente cardíaco, hepático, renal, cerebral, digestivo y pulmonar, conllevando al paciente prácticamente a la muerte en algunos casos. Es un Doc, 5 reto minutos. Listo. Es un reto enfrentarse a un paciente con un síndrome febril en el trópico. ¿Por qué? Porque pueden ser muchas cosas, desde chikungunya, dengue, paludismo, o sea, malaria, a una infección bacteriana, o puede ser una leptospira. Por eso, realmente enfrentarse en el trópico a un paciente con fiebre no es lo mismo que en cualquier otro lugar. Hay que tener herramientas para hacerlo. Ya para terminar, el tratamiento de la leptospira. El tratamiento de la leptospira, la mayoría están a favor de medidas de apoyo, soporte hemodinámico, ventilatorio, corrección de la parte electrolítica, si hay que hacer reemplazo renal, hay que hacerlo. Y la antibiótico-terapia, aunque muchos piensan que es uno de las piedras angulares, para muchos de los estudios se menciona que muchas veces no aporta tanto en la parte del desenlace como es el cambio de mortalidad. Y ahorita se los voy a mostrar. Sin embargo, no hay ningún estudio que le diga a usted no usar antibióticos. Entonces, en la fase leve, los antibióticos que están ordenados para manejo de leptospira es doxiciclina o un macrólido como acitromicina. Y en la parte grave uno puede utilizar penicilina, crisalina o ceftriaxona o cefotalcima o igualmente doxiciclina. ¿Y por qué digo que puedo usar cualquiera de ellos? Aquí les voy a mostrar y les dejo estas referencias. Eso es un Cochrane que habla sobre qué antibiótico terapia utilizar en pacientes con leptospira, cuál es mejor y cuál no. Prácticamente al principio se dice que usar antibiótico en leptospira no cambia o no impacta en la mortalidad. Ustedes ven aquí el odds ratio de 1.56, pero sin embargo el intervalo de confianza no es adecuado y por lo tanto el impacto en mortalidad del uso de antibióticos en leptospira no va a cambiar eso. Lo que sí reduce son los días de sintomatología del paciente con leptospira. Ahora, ¿qué antibiótico utilizar? ¿Cuál es mejor? ¿O si penicilina, o cefalosporina, o tetraciclinas, o un macrólido? Miren que en todos, para resumirle, ninguno es mejor que otro. O sea, las cefalosporinas no son mejor que las penicilinas, ni las cefalosporinas son mejor que las tetraciclinas, ni las tetraciclinas son mejor que la penicilina, ni los macrólidos son mejores que la tetraciclina. O sea, usted puede usar cualquiera de estos antibióticos para el manejo de la leptospira. Ahora, evidencias sobre disminución, sobre días de sintomatología o igualmente estancia hospitalaria, tampoco hay ninguna diferencia con relación a un antibiótico u otro. Y esa penúltima diapositiva es para decirle que eso hay varios protocolos que están corriendo con relación al manejo adecuado de realmente la leptospira actual. Y estos son los mensajes para llevar. Esto ya es mi última diapositiva. Que la leptospira sigue siendo una enfermedad de un gran impacto en salud pública. Es una patología subdiagnosticada en el trópico. A veces no la pensamos, a veces no tenemos las herramientas para diagnosticarla. Estas condiciones de inundación, lluvia, impactan el aumento de los casos. El curso de la enfermedad tiende a ser leve en la mayoría, pero estamos viendo asociación de mortalidad con tormenta de citoquina. Es un reto en el diagnóstico, sobre todo la parte clínica y el laboratorio, y realmente la eficacia de la antibiótico-terapia permanece todavía muy controversial. Para algunos, realmente no utilizar antibióticos da lo mismo porque puede ser una patología autolimitada, para otros no cambia la mortalidad, para otros solamente cambia en los días de duración de la sintomatología.
Ok, esta era mi última diapositiva, ¿no? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al doctor Wilfrido Coronel por la excelente presentación y esta actualización. Vamos a tener las preguntas al final de esta sesión y vamos entonces en este momento a darle la bienvenida al doctor Edgardo Moreno, que es investigador de la Universidad de Costa Rica en San José, quien es un experto en brucelosis y ya de hecho nos ha acompañado previamente en otros eventos, acá en el caso de Colombia, en el Congreso de la Asociación Colombiana de Infectología en Santa Marta. Bienvenido, doctor Edgardo. Si puede compartir su presentación. Muchas gracias. ¿Me oyen bien? Sí, lo escuchamos bien, doctor. Tuve algunos problemas de conexión al principio, pero con el nuevo link que me mandó no tuve problemas. Muy Bueno, bien, muy bien, bienvenido. voy a compartir pantalla. Estoy tratando de ver, no me permite. Si usted está habilitado, debe en la parte superior derecha. Sí, dice compartir. La opción compartir, cuando usted hace clic ahí en compartir, hay una opción que le dice Sí, ya me ventanas y salió. otra pantalla. Y voy a ver si me está saliendo en la pantalla poco a poco, pero vamos a ver. Seleccionar. Aquí está. Ahí viene. Perfecto. Estamos ¿La ven? viéndola perfecto. Sí. Muy bien, magnífico. Bien, les voy a hablar Adelante. en términos generales sobre brucelosis y me voy a concentrar fundamentalmente en brucelosis bovina, Brucella abortus, porque en Colombia ustedes no tienen Brucella melitensis. Aunque voy a mencionar Brucella melitensis, me voy a concentrar fundamentalmente en la brucelosis bovina. Muy bien. Vamos a iniciar con la patogénesis. La brucelosis es una enfermedad bacteriana y es quizá la zoonosis bacteriana más importante que hay, con una prevalencia enorme en diferentes partes del mundo, especialmente en los países del sur, como América del Sur, Centroamérica, México y también en Asia y África principalmente. La bacteria es un parásito intracelular que es fagocitada por los fagocitos profesionales como neutrófilos, macrófagos y células dendríticas, y de ahí se distribuye a diferentes partes del organismo, como los órganos linfáticos y otros tejidos. En los animales, parasita fundamentalmente los trofoblastos placentarios, donde se replica extensamente, induciendo aborto, y el aborto es la fuente fundamental de contaminación para otros animales, también para los seres humanos. Sin embargo, en los humanos también la ingesta de productos lácteos no pasteurizados, como quesos frescos y leches sin pasteurizar, son causa de infección y de zoonosis. Los factores de virulencia de las brucelas son múltiples y no son convencionales. No tiene plásmidos, no tiene flagelos, ¿verdad? Ni tiene otros factores de virulencia como sistemas de resistencia y toxinas, por ejemplo. Su virulencia básicamente está dada por vivir intracelularmente y replicarse, donde el sistema VIR-B, el sistema de secreción 4, es el más importante, y después un lipopolisacárido que es fundamentalmente no endotóxico, que es capaz de evadir la respuesta inmune, es uno de los factores de virulencia más importantes, junto con otros como los glucanos cíclicos que regulan el tránsito intracelular de las bacterias durante su migración dentro de las células, y el sistema de dos componentes que tenemos aquí, que es un sistema que incluye dos proteínas, una de membrana y otra reguladora,
que se pega a diferentes lugares del ADN y que regula factores de virulencia. Muy bien. Las brucelas son, como dije, parásitos intracelulares que se replican primero, penetran primero en endosomas tempranos y después evitan la fusión con lisosomas para fusionarse después con cisternas del retículo endoplásmico rugoso, donde la bacteria se replica extensamente y ahí produce estos cuerpos eventualmente que son liberados como grupos bacterianos. Se acaba de ir la electricidad en mi casa y no sé cuánto tiempo va a durar la batería. Las brucelas son patógenos intracelulares que replican dentro de células, como podemos ver aquí, ¿verdad? En rojo en este caso, ¿verdad? Y en verde en este caso. Y se replican extensamente dentro del sistema reticulo endotelial. La brucelosis es una enfermedad crónica que infecta a diferentes especies, desde bovinos hasta delfines y humanos, ¿verdad? Por supuesto. El curso de la brucelosis en humanos es muy largo y infecta el periodo de incubación puede ser de semanas a meses, ¿verdad? Y eso hace que el diagnóstico sea muy, muy, muy difícil, como pueden darse cuenta ustedes aquí. Espero que no se me haya cortado. ¿No se ha cortado todavía? Lo seguimos oyendo perfectamente. Sí, porque no tengo electricidad y no sé cuánto durará. Bueno, vamos a dar así. No se preocupe, siga y ya veremos. Sí, muy bien. La brucelosis es una enfermedad ondulante, ¿verdad? Por eso se llama también fiebre ondulante, ¿verdad? Donde vienen periodos diferentes de temperatura, de calentura, y por eso se puede confundir con otras enfermedades febriles como dengue, chikungunya, ¿verdad? Y otro tipo de enfermedades febriles, y por lo tanto hay que hacer el diagnóstico diferencial. La enfermedad tiene un gran número de síntomas y signos y no tiene ningún síntoma patognomónico, y eso lo hace de difícil diagnóstico para el clínico. Pueden ver aquí la cantidad de síntomas que ocurren, que el más característico es la fiebre, ¿verdad? Sin embargo, hay un número grande de síntomas que no son característicos solamente de la brucelosis, ¿verdad? Lo mismo que una cantidad de signos grande. Y eso hace que sea de diagnóstico difícil. La epidemiología. Vamos a hablar un poco de la epidemiología. La brucelosis está distribuida básicamente en todo el mundo, pero tiene mayor prevalencia, como dije anteriormente, desde México hasta la Patagonia, en América, y en el caso de Asia y África también tiene una gran prevalencia. En estos países como México, igual que en Asia y en algunos países del Mediterráneo, la brucelosis, fundamentalmente causada por Brucella melitensis, es la principal responsable. La brucelosis, dentro de las prioridades ministeriales, es una enfermedad zoonótica que en Latinoamérica tiene poco interés, ¿verdad? Vean comparado, por ejemplo, con la leptospirosis en este momento, ¿verdad? Vean que mientras la brucelosis en la agricultura tiene mucho interés, tiene poco interés desde el punto de vista de salud público. Y eso es extraño en Latinoamérica porque hay mucha brucelosis, muchísima brucelosis. Hay posiblemente más brucelosis que leptospirosis y que rabia, por supuesto, ¿verdad? Y que tuberculosis. Sin embargo, en los últimos años ha ido disminuyendo el interés en brucelosis. La enfermedad en humanos está relacionada directamente con la brucelosis en los animales. Aquí ustedes pueden ver que si la brucelosis baja en los bovinos, por ejemplo, también baja en los humanos. Entonces, controlando la brucelosis en los animales, se controla la brucelosis humana. Vamos a hablar un poco de las especies de Brucella y su filogenia. Hasta el momento tenemos más o menos 24 diferentes especies de Brucella,
que hemos reconocido, y tenemos las que llamamos clásicas y no clásicas, ¿verdad? Siendo las clásicas las más zoonóticas. Las tres primeras bruselas que se describieron, Brucella melitensis, abortus suisse, son las más importantes y las más zoonóticas. En los últimos años se han descrito dos tipos de bruselas, la Brucella amazoniensis y la nosferati. La nosferati la describimos aquí en Costa Rica, la amazoniensis en la Guayana Francesa, y son bruselas zoonóticas nuevas que infectan a murciélagos y son capaces de infectar humanos también. Entre las bruselas zoonóticas más importantes tenemos abortus, melitensis, suis y por último tenemos acanis, con algunas otras bruselas que son capaces de infectar humanos, pero no de la misma forma. Dentro de las no zoonóticas, las más importantes son Brucella ovis, que causa epididimitis en ovejas, y Brucella seti, que causa la muerte de cetáceos, que es muy patogénica para cetáceos, que son animales muy importantes para medir la salud del mar. Desde el punto de vista filogenético, podemos caracterizar a las bruselas por diferentes técnicas. Aquí usamos el MELBA 16, donde se interrogan 16 diferentes alelos, precisamente secuencias repetidas, y de esa manera podemos hacer una caracterización de las especies bastante buena. Sin embargo, la secuenciación del genoma entero es lo que usamos actualmente para caracterizar, digamos, las diferentes especies de Brucella. Y como pueden ver aquí, las dividimos entre las bruselas clásicas y las no clásicas. Vamos a hablar del diagnóstico. Vean la cantidad de diagnóstico que se ha desarrollado durante todos los años en brucelosis. Es enorme, es realmente enorme. Son muchísimas pruebas. Sin embargo, pocas de ellas realmente tienen utilidad. Básicamente son las pruebas de aglutinación y el aislamiento, lo más importante. Hay muchísimas otras pruebas que realmente no son superiores a estas dos, ¿verdad? Por ejemplo, el PCR es muy mala prueba de diagnóstico, es muy buena para caracterizar directamente a las brucelas, pero no se usa para diagnóstico porque tiene una sensibilidad muy baja y una especificidad también cuestionable, por ejemplo, ¿verdad? El ELISA no presenta ninguna ventajas sobre pruebas de aglutinación convencionales, ¿verdad? Y básicamente son las pruebas de aglutinación y precipitación las que siguen siendo las más usadas y las mejores, y con las que se ha redecado la brucelosis, que son pruebas muy sencillas, ¿ya? Aquí tenemos el rosa bengala, que es una prueba de aglutinación muy sencilla, ¿verdad? Y el hemocultivo, que se describió hace varios años en México, que son, digamos, las dos pruebas que se usan fundamentalmente para el diagnóstico por brucelosis causada por brucelas de carácter liso. Muy bien. Los sitios anatómicos donde se aíslan las brucelas en los animales es de diferentes ganglios linfáticos, como pueden ver ustedes aquí. En los humanos fundamentalmente se usa aislarla de sangre directamente, ¿verdad? En hemocultivo. Muy bien, la identificación bacteriológica de las brucelas es relativamente complicada, tiene algunos problemas, ¿verdad? Aquí tenemos las pruebas fundamentales que son la oxidasa, la ureasa, la motilidad, que no son mótiles, la producción de H2S y después la extinción de STAM y sobre todo hacer un PCR, digamos, ya sea con el 16S-RNA o con otros genes, ¿verdad? Para determinar que el género a que pertenece, que es Brucella. Para indicar la especie de bacteria, generalmente lo que se usa es un PCR multiplex, el Brucellada, que es el que nos indica las diferentes especies de Brucella, y finalmente la secuenciación del ADN completo. El tratamiento es un tratamiento prolongado, como pueden ver aquí, los de escogencia son de oxiciclina y streptomicina, ¿verdad? O de oxiciclina y rifampicina por 45 días al menos, ¿verdad? En combinación, los dos antibióticos, ¿verdad? Que es donde se dan menos relapsos. Y es un tratamiento bastante prolongado, como pueden dar cuenta, y es un tratamiento severo y dañino.
y produce problemas a los pacientes. Sin embargo, es el único tratamiento que tenemos hasta el momento. Muy bien. La vacunación. Tenemos dos tipos de vacunas, unas vacunas lisas y rugosas. La vacuna lisa es la única que ha probado ser eficiente en la erradicación de la brucelosis en el mundo. Es una vacuna atenuada, viva, y hay una vacuna rugosa que se usa también en algunos países, también viva, que no es tan eficiente como la vacuna S19 en bovinos. Hay vacunas también para ovejas y para cabras, pero que en este momento no vamos a hablar, que son vacunas lisas bastante eficientes. Dentro de las vacunas lisas podemos administrarlas como dosis completa, que son 5x10, o dosis reducida, ya sea por vía subcutánea o conjuntival, siendo la vía conjuntival mucho mejor que la vía subcutánea. Y en las rugosas se administran en cantidades muy grandes, como se pueden dar cuenta, que van de 10 a la 10 a casi 4x10 a las 10 bacterias. Son mucho más atenuadas las rugosas que las lisas. En experimentos se ha demostrado claramente que las vacunas lisas son superiores a las vacunas rugosas, por lo que las vacunas lisas son de preferencia para el control de la brucelosis en bovinos. Como pueden darse cuenta aquí, digamos, en este esquema, la vacunación lisa dura, con cepas lisas, dura mucho más que los niveles de protección con la vacuna rugosa. Aunque ambas vacunas se usan, es mucho mejor usar la lisa. Las razones por las que se usa la rugosa es porque tiene menor interferencia en el diagnóstico diferencial. Pero eso, si no protege, es mejor usar una vacuna, aunque tenga interferencia en las reacciones diferenciales de diagnóstico, es mejor usar una vacuna de carácter liso. Como se pueden dar cuenta aquí, el control de la brucelosis con vacunas lisas, ¿verdad? Aquí tenemos con vacunas lisas, es más rápido y mejor que con vacunas rugosas, haciendo al mismo tiempo lo que llaman sacrificio y prueba. Aquí los animales positivos se van eliminando poco a poco, ¿verdad? Al tiempo que se va haciendo el diagnóstico. Muy bien. La vacunación subcutánea tiene problemas, como pueden darse cuenta aquí, vean, en los días, siempre permanecen animales que van a estar positivos y nos confunde el diagnóstico entre vacunados e infectados, mientras la vacunación conjuntival va a eliminar la confusión entre animales infectados y vacunados. Por lo tanto, se prefiere. Bueno, este es el grupo de investigación nuestro, ¿verdad? De la Universidad Nacional y de la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Y muchas gracias. He apurado un poco las cosas porque la electricidad no ha venido y me da miedo de que no venga dentro de un momento y la batería ceda. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Moreno, por su presentación y bueno, esperemos que antes de que se vaya la luz hayamos terminado. Tenemos algunas Voy a tratar preguntas de conectarme por el teléfono también. Quizá pueda empezar con las preguntas de listeriosis, con el doctor, y quizá después podría conectarme por el teléfono en cualquier caso. Sí, de todas maneras tenemos una pregunta también para usted, que si quiere la podemos hacer de una vez, con respecto al tema de la erradicación o eliminación de la brucelosis, en la cual nos preguntan cuáles son las perspectivas que tenemos en América Latina respecto a poder tener un mayor control de brucelosis y quizá hablar en algún momento de eliminación o erradicación. ¿Cuál es su opinión frente a este tema, doctor? La erradicación es muy difícil y muy onerosa, muy costosa. Lo primero que tenemos que hacer es un control de la brucelosis y para eso lo mejor es la vacunación masiva por vía conjuntival con cepa S19. Eso es lo mejor. Ya sea en países donde tienen Brucella melitensis o Brucella abortus, ¿verdad? Ambas, o solamente Brucella abortus, se vacuna conjuntivalmente a todos los animales, ¿ya? Primeramente se vacuna a todos los animales, adultos y jóvenes, por vía conjuntival, y en los siguientes años se vacuna solamente a los reemplazos, o sea, a los jóvenes. Esa es la estrategia. Cuando la prevalencia disminuye, porque lo que hay que hacer es estrangular
la dispersión de la bacteria, lo que llamamos dar una inmunidad de ato alta. Y dando una inmunidad de ato alta, podemos estrangular la infección y evitar el aborto, que es lo más de los problemas más grandes. Y tratamos de no hacer diagnóstico para no confundir precisamente, porque el diagnóstico siempre se confunde los vacunados e infectados. Entonces, procuramos no hacer mucho diagnóstico durante esos 2 años. Simplemente hacemos un diagnóstico para interpretar cómo va el sistema de vacunación. Y esa es la forma más eficiente de controlar la infección, y es como se ha controlado en otros países como Estados Unidos, como Canadá, como Europa Central, como Australia, como Nueva Zelanda, que son los que han controlado y erradicado la brucelosis. Muy bien, Doc. Acá hay otra pregunta también para usted, mientras el doctor Wilfrido vuelve a encender el micrófono y cámara. Doc, quisiéramos saber si usted tiene información respecto a lo que ocurre con brucelosis en Venezuela, porque hay muchos países de América Latina en los cuales la vigilancia incluye, por supuesto, a la brucelosis como una enfermedad de notificación obligatoria, tanto en animales como en seres humanos, y eso es el caso, por ejemplo, de Colombia y otros países también de Sudamérica, pero hay la inquietud y la pregunta. Qué bueno que llegó la electricidad. Respecto al tema de brucelosis en el caso de Venezuela, ¿tiene usted alguna información frente a qué está pasando en Venezuela? Sí. En Venezuela hay Brucella abortus y es probable que haya Brucella melitensis también en Venezuela. Y también Brucella canis, ¿verdad? Se ha reportado en algunos casos Brucella suis, pero no estoy seguro que esos reportes sean tengo sospechas un poquito de esos reportes porque se hicieron hace mucho tiempo. Igual que en el resto de Latinoamérica, en Venezuela se vacuna también con RB51 y no ha sido exitoso los programas que se han usado para controlar la brucelosis en Venezuela, en bovinos, desafortunadamente. Y prevalece como una zoonosis importante, poco diagnosticada, ¿verdad? Y también un problema enorme en los animales. En algunas regiones de Venezuela, la prevalencia anda por arriba del 10%, lo cual es muy, muy alta, ¿verdad? Pero no diferente de lo que ocurre en otros países, ¿verdad? Incluso como Colombia o Perú o Bolivia o Paraguay o Brasil, que es muy grande la prevalencia, ¿verdad? Pero sí tiene una prevalencia alta y sobre todo hay un subdiagnóstico en humanos. Muy bien, muchas gracias, Doc. Todavía le tenemos otra pregunta por aquí, pero vamos a preguntarle al doctor Wilfrido, que tenemos también algunas preguntas que nos han llegado para el doctor Wilfrido Coronel respecto a el tema de la leptospirosis. Y en ese sentido, doctor, hay una pregunta sobre ¿cuándo realmente se hace necesario el uso de antibióticos en leptospirosis? ¿Qué nos puede comentar al respecto? Ok, prácticamente lo que dicen los estudios es que usted no le puede dejar de dar antibiótico a un paciente con una leptospira. O sea, no hay un estudio de casos y controles, un estudio de ensayo clínico que diga o que ponga pacientes que no se les dé tratamiento antibiótico y pacientes que se les dé tratamiento antibiótico. Porque realmente lo que se menciona es que no es como tan ético hacerlo. Sin embargo, el cambio en el comportamiento de la enfermedad con relación al antibiótico y al uso de antibiótico en leptospira es mucho más en aquella leptospira leve o asintomática en el cual usted lo pueda detectar, en el sentido en que usted pueda cortar el número de días de la sintomatología. Es solamente eso, pero que impacte en mortalidad. Tanto así que, por ejemplo, hay estudios con síndrome de Weil, pacientes que le dejaron antibióticos con síndrome de Weil y prácticamente no cambiaron su comportamiento desde el punto de vista pronóstico. Y eso lo digo ¿por qué? Porque muchas de las complicaciones de la leptospira, ya sea el síndrome de Weil o el compromiso multisistémico, cardíaco o encefálico,
es mucho más por complejos inmunes, por la respuesta inmune que prácticamente la misma leptospira. Entonces, básicamente el uso de antibiótico es muy cuestionado. Sin embargo, lo que dicen los estudios es que usted no sabe si todavía el paciente tiene alguna cantidad de leptospira a la cual el antibiótico le pueda dar. Pero cuando ya se establece la respuesta inmune, prácticamente no hay nada que hacer. Entonces es ahí por eso donde viene el cuestionamiento. Pero prácticamente el uso está en patologías leves o asintomáticas, porque en el síndrome de Weil prácticamente es el soporte, porque no cambia el comportamiento de la enfermedad. Muy bien, Doc. Hay también otra pregunta que le hacemos de una vez sobre qué perspectivas hay respecto al desarrollo de vacunas en leptospirosis y qué recomendaciones conoce frente al uso de doxiciclina como profilaxis para personas que van a zonas de riesgo de leptospirosis. Sí, esos son dos temas bien en boga y también muy cuestionados en algunos escenarios. Algunos dicen que está sugerido y recomendado el uso profiláctico de doxiciclina en zonas endémicas, pero prácticamente la efectividad es muy cuestionada. La efectividad es baja, no es tan alta, pero sin embargo se recomienda usarla por lo menos 2 semanas antes de ir a una zona endémica, pero prácticamente no es muy alta la efectividad con relación a la profilaxis antes de ir a una zona endémica. Con relación a vacunas, la mayor experiencia la tenemos en Cuba. Los cubanos tienen una vacuna la cual la eficacia ha sido entre el 70 a 75%, pero prácticamente que se haya replicado en otros escenarios no es tanto así, pero es una vacuna prometedora. Es viral, si no me equivoco, que es que se llama, con relación a la leptospira, pero es un campo en el cual yo creo que tenemos que explorar cada vez más porque la leptospira está siendo cada vez más frecuente y con un comportamiento severo. Pero sí, hay escenarios con vacunas. Cuba es el que nos lleva la bandera con una eficacia buena, 70-75% de eficacia en Cuba, claro. Muy bien, Doc, muchas gracias. Vamos a volver con el doctor Moreno para preguntarle por un par de preguntas en relación a Brucella canis. En su experiencia, ¿qué hacer con los perros positivos y cuáles serían las pruebas diagnósticas en perros para Brucella canis? Sí, vamos a empezar con el diagnóstico. El diagnóstico de brucelosis de Brucella canis es difícil porque no se usan las mismas pruebas diagnósticas que con las brucelas lisas, porque Brucella canis es una brucela rugosa que no tiene cadena O en el hipopolisacárido. Entonces, los antígenos son diferentes. Las pruebas que se usan generalmente son de proteínas. Hay varias pruebas que se han desarrollado que no son específicas para canis, pero junto con la epidemiología uno puede hacer el diagnóstico, porque si uno sospecha que es un perro y las pruebas dan positivas para estas proteínas, que se puede usar en Western blot o en inmunodifusión, o hay algunos ELISAs, ¿verdad? Con estas proteínas, se puede hacer el diagnóstico presuntivo que se trata de canis por la epidemiología, ¿ya? Porque las reacciones cruzadas con las otras brucelas es enorme, entonces no se puede definir que sea canis precisamente, pero sí se puede, digamos, diferenciar, digamos, desde el punto de vista epidemiológico. Y después el aislamiento, hay que hacer el aislamiento, que el aislamiento en perros es fundamentalmente en hisopados vaginales, en abortos, en leche y en semen, ¿verdad? En sangre es difícil, pero también se puede hacer. ¿Qué se hace con los perros? Bueno, dependiendo qué perro es. Si es un perro callejero que a la gente no le importa, pues lo mejor es sacrificarlo, porque es un perro que va a estar transmitiendo la brucelosis y va a tener problemas. También los perros se enferman y pueden tener problemas serios articulares y otros problemas. Si es un perro de compañía, y que sabemos todos los que tenemos perros, que es un perro de compañía que no lo vamos a sacrificar, no lo queremos sacrificar, pues eventualmente le damos tratamiento. El tratamiento es poco ortodoxo, porque no se ha descrito claramente qué tipo de tratamiento es el mejor para los perros.
En mi experiencia personal, el tratamiento que yo le doy es el mismo que se le da a los humanos, ¿verdad? Ajustando por el peso del perro simplemente, que es dioxiciclina y tetraciclinas, ¿verdad? O dioxiciclina y riflampicina, ¿verdad? Ajustando un poco las dosis y prolongando un poco más, por lo menos una semana el tratamiento, porque la Brucella canis se replica más lentamente que las otras bacterias y por lo tanto las recidivas son mayores. Muy bien, Doc, muchísimas gracias. Otra pregunta para usted, desde el punto de vista epidemiológico, ¿conoce usted acerca de estudios en relación a carga y costos de la brucelosis en América Latina? Si hay publicaciones al respecto. Vamos a ver, todos esos números son muy difíciles de obtener, muy difíciles de obtener, porque no hay reportes concretos, ¿ya? La gente, primero, no reporta la brucelosis y también no se sabe exactamente cuáles son las inversiones y los costos que incurren los ganaderos con los abortos, con los reemplazos, con la inversión que tienen que hacer para controlar la brucelosis, todo este tipo de cosas, y la zoonosis, porque el aspecto médico también es muy importante. ¿Cuánto cuesta internar a una persona en un hospital, verdad? Entonces, no se sabe. Le puedo decir que en Estados Unidos, en 1976, se gastó en Estados Unidos $1 billón en un año. Entonces, eso le puede decir la magnitud que puede ser esta enfermedad. Sé que en China se están haciendo algunas estimaciones de lo que cuesta la brucelosis, porque ahí hay más o menos más de 350,000 casos humanos por año de Brucella melitensis. Claro que en China 350,000 casos no es, pareciera, ¿verdad?, con la cantidad de millones que tienen, pero es para que vea la magnitud de lo que puede ser la brucelosis, y los números son fenomenales, ¿verdad? Porque los costos son muy altos. Pero en realidad ningún país en Latinoamérica, y yo diría en este momento en el mundo, sabe exactamente cuáles son los costos directos y los costos indirectos. Pero sí le puedo decir que son muy altos. Bueno, muy interesante la respuesta y una invitación también a la necesidad justamente de hacer estudios al respecto. Nos queda una pregunta para el doctor Wilfrido en relación a lo siguiente. Nos preguntan por el tema de las coinfecciones y específicamente si tuvo alguna experiencia durante el contexto de la COVID-19, dado que en otras enfermedades, por ejemplo el caso de dengue, se observaron coinfecciones con problemas importantes desde el punto de vista del impacto que esto en su momento tuvo, y si hay alguna experiencia, diferencias en la evolución clínica de los pacientes, impacto en el diagnóstico diferencial, entre otras cosas, doctor Wilfrido. Doctor, tiene el micrófono cerrado. Sí. Con relación a coinfecciones, realmente en la época de lo de la pandemia del COVID, lo que vimos mucho más fue entre dengue y COVID, ¿no? O sea, y prácticamente tanto el cuadro clínico como la fisiopatología igualmente en algunas cosas muy similares. Pero con leptospira muy poco vimos casos de coinfección con COVID, muy pocos. Prácticamente las coinfecciones con leptospira se dan más que todo, por ejemplo, con leptospira y dengue, leptospira y salmonela, que en este momento nosotros en Cartagena tenemos igualmente brote de salmonela con leptospira, y esto tiene que ver mucho con las inundaciones, ese mal control que hay cuando hay inundaciones de las aguas, es lo que conlleva a que haya mucho más coinfecciones entre salmonela y leptospira, y eso fue lo que vimos, que el aumento de salmonela después del COVID, que muchos dicen por el uso indiscriminado de acitromicina en COVID, hubo más aumento de salmonela, sobre todo resistente a antibióticos amacrólidos. Y es lo que más vemos, leptospira con salmonela o leptospira y dengue. Pero con COVID realmente no vimos esa coinfección prácticamente. Ya.
Bueno, muy bien. Hemos agotado las preguntas. Han sido 2 presentaciones excelentes. Quiero agradecer a ambos conferencistas la participación y el tiempo para estar acá con nosotros en este webinar. Y también aprovechar para invitar a todos los asistentes y los que después nos van a ver a través de YouTube, ya que esto queda grabado y subido en YouTube y se diseminará por los canales correspondientes, a estar atentos de los siguientes webinars que tendremos los próximos meses durante este año en diferentes temáticas. Muchas gracias de nuevo al doctor Edgardo Moreno de Costa Rica, al doctor Wilfredo Coronel. Si quiere decir cualquiera de ustedes alguna mensaje final, por supuesto, bienvenido. Muchas gracias. Doctor Edgardo está hablando, pero tiene el micrófono cerrado. Bueno, mientras él habla, háblale. Muchísimas gracias. Yo les agradezco la invitación y para mí ha sido un placer estar con ustedes y compartir y contestar las preguntas. Cualquier cosa que necesiten, con mucho gusto, yo les mando las referencias, ¿verdad? Sin ningún problema. Igual, Muchas don, gracias, doctor. muchísimas gracias. Muchas gracias por tenernos en cuenta en estos espacios, sobre todo para llegar a mucha gente, ¿no? Bueno, muchísimas gracias para todos. Feliz noche y feliz fin de semana. Igualmente.